¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la novena y última mesa redonda de la Academia de Ciencias de Morelos, en la cual participaremos la mesa directiva actual y que a final de cuentas trataremos de hacer un recuento de todas las mesas directivas o todas las mesas redondas que hubo acerca de las mesas directivas, la historia y los retos que enfrentó cada una de ellas. Este ejercicio que hicimos es para tener el acervo histórico de la mesa, dado que justo varios de los integrantes y fundadores han pasado a mejor vida y que a final de cuentas creemos que su legado es digno de mantenerse y de comunicarse a la sociedad y a otros futuros y presentes asociados de la Academia de Ciencias de Morelos. En esta ocasión les llevaremos por un viaje por las diferentes mesas redondas que sostuvimos durante este año y donde se cuenta un poco de la historia y de los retos y oportunidades que hubo en cada una con el contexto histórico de ese momento. Y pues la idea es hacer un resumen de ellas y en esta mesa además de presentarles pues el trabajo, comunicar el trabajo que hemos hecho hasta la fecha, pues las conclusiones que sacamos de estas intervenciones o estas participaciones que hubo de las otras mesas directivas. Entonces, sin más, les agradezco que nos acompañen y cedo la palabra al doctor Jaime Arau para que nos cuente acerca de las primeras mesas directivas. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Pues a mí me tocó comentar un poco de lo que fueron las primeras dos mesas. La primera importantísima es la de creación de esta Academia de Ciencias de Morelos. Quiero mencionar en ese caso algunos nombres de los socios fundadores y por eso traigo mi acordeón, ¿sí? Para que no se me vaya nadie. De aquella mesa directiva que fue de 1993 a 1998, fue de hecho la más larga. El presidente fue el doctor Thomas Seligman del Instituto de Ciencias Físicas, secretario doctor José María Valenzuela del INSP, tesorero doctor Marco José, vocal la doctora Carmen Cisneros Gudiño, también del Instituto de Ciencias Físicas, y como vocal el doctor Joaquín Sánchez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En aquella mesa el moderador fue el doctor Agustín López Munguía y estuvo como invitado especial el doctor Vicente Madrid del INSP. Hay un grupo grande de doctores, de personas muy distinguidas que fueron los socios fundadores de esta gran Academia de Ciencias. Quisiera mencionar en primer lugar a aquellos que ya no nos acompañan físicamente, aquellos que ya fallecieron, que son el doctor Raúl Lombarza, el doctor Jorge Flores, el doctor Federico Sánchez, el doctor Bernardo Wolf, el doctor Pablo Mulás, el doctor Lorenzo Martínez y el doctor Guillermo Soberón. Otros fundadores que todavía están con nosotros y que son muy activos, muchos de ellos todavía en la academia, son el doctor Thomas Seligman, el doctor Marco José, el doctor Joaquín Sánchez, la doctora Carmen Cisneros, el doctor Lurival Posani, la doctora Carmen Quinto, el doctor Ramiro Pérez, el doctor Mariano López de Haro, el doctor Jaime Mora, el doctor Ignacio Álvarez Torres, el doctor Carlos Arias, el doctor Francisco Bolívar, el doctor Iván Ortega, el doctor Edmundo Calva, la doctora Patricia Joseph, el doctor Jean-Louis Charlie, el doctor Alejandro Frank, el doctor François Letras, la doctora Susana López Charretón, el doctor Agustín López Munguía, el doctor Vicente Madrid, el doctor Luis Madrid, el doctor Jaime de Urquijo, el doctor Edgar Centeno y la doctora Julia Tagüeña. A todos ellos agradeces mucho el esfuerzo que hicieron en un principio para combinar el interés, la necesidad, la motivación para crear esta academia. Y de lo que yo observé en aquella mesa, que la vi en vivo, pero la tuve que volver a revisar para intentar hacer este resumen de los aspectos importantes, pues en primer lugar quisiera mencionar que las personas que estaban en el panel, la mesa directiva,
el moderador y el doctor Vicente Madrid como invitado, pues comentaban de el interés genuino y muy fuerte de tratar de agrupar a la gran cantidad de investigadores que había en Morelos y centros de investigación en Morelos en una asociación. Recuerdo que la doctora Carmen Cisneros comentó la anécdota de que ella, no recuerdo, creo que no mencionó el nombre, que igual para no ventanearlo, de que habló con alguien de la Academia de Ciencias, planteándole la idea de que quería abrirse una academia en Morelos y pues no recibió de buen agrado, no se recibió esa idea. Le dijeron, no, en todo caso, una filial de la Academia de Ciencias, la sección Morelos de la Academia de Investigación Científica, ¿no? Que era en ese entonces. Y ella dijo, bueno, pues por aquí no vamos a conseguir gran cosa, entonces nos seguimos reuniendo en Morelos y fueron muchas gentes las que de alguna manera participaron, pero en la mesa comentaba el doctor José María Valenzuela que él tenía una serie de inquietudes que las comentó con el doctor Seligman y él a su vez con el doctor Jorge Flores, que fue el gran enlace, el gran detonador, ¿sí? Para la creación de esta academia, ¿no? Estuvieron trabajando varias personas en los estatutos para presentarse a las notarías. Algunos de las personas, digamos, más relevantes en nivel de participación fueron la doctora Carmen Cisneros, Joaquín Sánchez, Federico Sánchez, Jorge Flores, que actuó un poco como líder de ese grupo de redacción de los primeros estatutos. Y bueno, también se resaltó en esa mesa redonda que una característica importante era, quizás la más importante que en ese momento se mencionaba, es que esta academia fuera un órgano de consulta del gobierno, ¿sí? Y para ello, pues se contactó a Antonio Riva Palacio, en ese entonces, gobernador del estado de Morelos, vio con agrado la creación de la academia, le parece que le interesó más otras cosas que le contaron como un colegio de Morelos, ¿sí? Que después tardó en concretarse y lo de la academia siguió, digamos, caminando, ¿no? Y yo concluiría esta mesa redonda o los recuerdos de esta mesa redonda, pues ya con un pensamiento más propio en el sentido de decir que a 30 años de creación de la Academia de Ciencias de Morelos, pues se tiene en la actualidad muchos ámbitos de influencia, perdón, que fue uno de los argumentos más importantes para esta academia, como es la propia creación del CECITEM, la presencia permanente en estos momentos, no recuerdo desde hace qué fecha está así expuesto, o desde la creación del CECITEM, no estoy seguro, ¿sí? De que el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos es miembro permanente de la junta directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Creo que es un ejemplo contundente de que ese gran objetivo se cumplió y se sigue cumpliendo, ¿no? Me seguiría con la segunda mesa, sí, que fue de 1999 a 2000, en esa segunda mesa y que estuvieron en la segunda mesa directiva y que estuvieron en la mesa redonda. El presidente fue el doctor Lurival Posani del IBT, el secretario el doctor Edmundo Calva también del IBT, y bueno, fue una mesa muy singular. Le hicieron una pregunta, recuerdo, al doctor Posani, que se la derivó al doctor Calva, que si sabía por qué esa mesa nada más había tenido presidente y secretario, y ninguno de los dos la respondió, porque así era, así estaban los estatutos, un poco así lo entendimos, ¿sí? Como moderador estuvo Federico Sánchez y como invitado estaba el doctor Alejandro Sánchez, aquí presente con nosotros, del IBT y presidente actual de la CEMOR, que sirvió como para dar preámbulo y una introducción pues a la mesa redonda, tratando de poner en la mesa, valga la redundancia, los objetivos que se querían lograr con estas mesas, ¿no? Para no divagar
mucho. Era importante, seguramente había muchas anécdotas alrededor de las personas que conformaron la mesa, pero era importante recuperar esa historia de las mesas redondas, ¿no? Sin embargo, esta mesa redonda, en mi opinión, tuvo su parte anecdótica que se buscaba y una parte filosófica. El doctor Edmundo Calva nos ilustró lo que en su opinión era la relación muy estrecha que hay entre la genética y la música. Él como un músico consumado con niveles de estudios muy altos en la, ¿cómo es? La Academia Nacional de Música, ¿sí? Y que interpreta principalmente el violín, nos contó cómo él utilizaba la música para dar su clase de genética en el IBT y a niveles de licenciatura incluso, ¿no? Un poquito en orden cronológico, recuerdo, pues, como ya mencioné, el doctor Alejandro Sánchez introdujo la reunión, hablando sobre todo de la motivación de las mesas redondas como un ejercicio de memoria histórica de la CEMOR desde su creación. Otra de las cosas que se comentaron que me pareció importante es que se reconoció que Adalberto Ríos Alay fue pilar en la vinculación con el gobierno del Estado, ¿sí? Y un aspecto que mencionó al final, pero lo anoto antes porque se estuvo mencionando varias veces, es pues que de una manera natural siempre los científicos de Morelos han estado en sintonía con la CEMOR, porque los científicos son de características muy similares a la de CEMOR. Es una institución, los científicos son muy inquietos, echados para adelante, no se detienen ante la falta de recursos económicos, o sea, las cosas tienen que salir caminando gracias a o a pesar de. Esto tiene que seguir caminando y así ha sido, creo yo, que la historia de los cuerpos académicos, en las instituciones, en muchos lados, y esto no fue la excepción, ¿no? Siempre se ha tomado la iniciativa de los científicos y de la CEMOR desde sus inicios ante la adversidad potencial por inactividad de gobiernos, aunque lo comentó, aunque en realidad fue hasta la siguiente mesa redonda. El doctor Edmundo Calva comentó que en la siguiente mesa redonda fue cuando se puso de acuerdo, creo que mencionó que con Mariano López de Haro, el tema de hacer la membresía vitalicia, ¿no? Porque, más que nada porque no había dinero para operar, ¿no? Entonces se dijo, ¿qué les parece si hacemos una membresía vitalicia? Y con ese dinero, más allá de lo que se pagaba por un año, pues empezaban a hacer cosas. Afortunadamente, y después de más de 20 años de que quizás algunas de esas personas pues no estuvieron ya pagando porque así fue legal, pues, que fuera membresía vitalicia, pues en problemas nuevamente la academia invitó a aquellos miembros vitalicios a que volvieran a pagar sus membresías y la gran mayoría lo volvió a hacer como muestra de que tenían bien puesta la camiseta, ¿no? Es importante resaltar en esta motivación, en esta iniciativa siempre permanente de los científicos y de la academia, pues que fue la primera academia científica a nivel estatal. La Academia de Ciencias de Morelos se creó cuando no había ninguna en ningún otro estado del país. Y de hecho ahí se comentó que cuando varios años después se creó la segunda en Baja California, fue creada por un ex miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, ¿sí? También esto, relacionándolo con los efectos que tuvo la academia en su liderazgo, en ser la primera en varias cosas, pues tuvo que ver mucho en la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, incluso el que en 2012 pues se creara la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de todo el país. Lamentablemente, un sexenio después esta desapareció, pero la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México se creó meses después de que fue creada la de Morelos. Hasta en eso también fue un ejemplo de liderazgo, ¿no?
Ya había comentado, pero aquí lo tengo escrito, pues un común denominador es que no había dinero en esta segunda academia, en esta segunda mesa directiva, y pues meses, años más adelante se creó la figura de miembro emérito, ¿sí? Se dieron los primeros esfuerzos no formales de vinculación con el gobierno estatal, y más adelante se creó, incluso antes del Consejo de Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que estaba liderada por Consuelo Valverde y que fue el antecedente inmediato anterior del Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Ya comenté sobre el tema de Edmundo Calva y la clase que nos dio sobre la relación entre la genética y la música, muy interesante. Y finalmente se terminó reflexionando en esa mesa sobre la importancia de la formación integral a todos los niveles y el desarrollo de un pensamiento crítico, que todos los ahí presentes, a nivel remoto o en vivo, pues como profesores, como investigadores, es una de las grandes misiones que tenemos en la formación de investigadores para seguir desarrollando nuestro país y la ciencia en general. Básicamente eso sería lo que yo comentaría, Alejandro, sobre las dos primeras mesas redondas, y muchas gracias por la invitación y permitirme la participación. Muchas gracias, Jaime. A reserva de que alguno de los otros miembros tenga alguna opinión, pues a mí me gustaría resumir el resumen de Jaime, que es finalmente, ¿no? En el 93 se toma esta iniciativa, posiblemente empujado por investigadores cuyos currículums, cuyos intereses no se alineaban con la única academia de ciencias que existe en el país, y que a final de cuentas tuvo a bien de crearse esta Academia de Ciencias de Morelos, la primera en todo el país, en un estado, la primera que empieza a incursionar con el gobierno para tomar decisiones, y que al final de cuentas da pie a la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y yo creo que eso fue muy valioso, y también de manera tal vez natural se dio la interacción con otras personalidades que tienen que ver con más artes. Digamos, Adalberto Ríos y su familia recientemente recibieron un premio de la UNESCO como fotógrafos, o por hacer un acervo fotográfico en el cual ahorita es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, ya entonces había esta vinculación y se mantuvo, ¿no? Y pues bueno, con esto me gustaría ceder la palabra al doctor Horacio Martínez para continuar cronológicamente con la historia y cómo fue evolucionando la academia a través de las mesas directivas y a través de los años. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Quiero recalcar algunos puntos interesantes de esta mesa 2000, 2003 o 2002, porque aclararon que terminaron en 2003. Creo que fue una parte importante, como lo acaba de mencionar Jaime. El doctor Edmundo Calva mencionó en esta mesa, en esta mesa redonda, cómo se relacionó o cómo conoció a Rogelio Martí del Campo, y a través de esa amistad que tuvo con él, diseñó el logo de la CEMOR, el cual actualmente cumple 21 años de haberse establecido ese logo de la academia. Yo creo que eso es importante, porque ni siquiera nos acordábamos de que el logo ya cumple 21 años precisamente este año, y uno, por no saber un poquito de historia de la academia, lo pasa en alto. Otra cosa interesante que ocurrió en esta mesa es que se abrió la primera convocatoria para ingreso de nuevos miembros. Y esta mesa directiva tuvo a bien convocar y admitir 32 nuevos miembros, lo cual es histórico, porque realmente 32 investigadores o miembros fundadores, sumados a la primera convocatoria 32, ya se formaban 65 miembros de la Academia de Ciencias de Morelos. Eso yo creo que también fue una parte importante de esta mesa, tratar de convocar a nuevos miembros y conseguir que la comunidad científica de Morelos se aglutinara y hiciera sus propuestas. También mencionó
que a la hora de entregar su reconocimiento, se les ponía en su reconocimiento una pequeña frase mencionando los principales logros de cada uno de los nuevos miembros, mencionando sus contribuciones por las cuales fueron incluidos. Yo creo que esa parte es bien importante porque empezaba a surgir, empezaba a aglutinar bastantes miembros de la academia, y que eso actualmente pues nos lleva a que tenemos 163 miembros que tenemos actualmente. Otra cosa importante que se mencionó en esta mesa es que se firmó el primer convenio de la CEMOR con el Congreso del Estado de Morelos. Eso es bien importante porque esta mesa fue pionera en tratar de involucrar la academia con el gobierno del Estado de Morelos. Entonces, ese primer convenio que se firmó, pues fue inicio de una parte fundamental que la academia quería construir en la vida académica del Estado de Morelos. También mencionaron un poquito de su esfuerzo que estuvieron haciendo porque se crearon un museo que en ese entonces se llamaba, o lo querían llamar el Museo Elemento, el cual pues no fortaleció, pero de todas maneras lograron que de alguna u otra manera el Sergio Estrada Cajigal, en donde antes era la penitenciaría de Morelos, pues le hicieron un museo de divulgación de la ciencia. Entonces yo creo que esas partes importantes son cosas que esta mesa logró y que yo creo que fue el inicio de una fructífera aglutinación de científicos. Otra cosa importante que mencionaron fue que también en ese momento ellos evolucionaron el Congreso del CUAM, que originalmente empezó con solamente el CUAM, que después empezaron a ver y se aglutinó, empezó después con 2 escuelas, que era el CUAM y el Colegio Williams, que a través de Julieta Güeña, que precisamente Julieta Güeña trabajaba en el Williams y empezaron a hacer una liga, y esta liga era primero el CUAM, después CUAM Williams, y después pues ya surgieron todo el bloque de escuelas preparatorias que surgió en ese tiempo. Actualmente está involucrado no solamente de preparatorias, ahorita en este momento ya soy primaria, secundaria y preparatoria, lo cual es bastante meritorio. También se recordó un poquito a Bernardo Wall, por su parte entusiasta, y mencionaban un poquito que les daba miedo tratar de involucrar a Bernardo Wall por su carácter, ¿no? Pero Bernardo Wall era así, ¿no? Y yo recuerdo, al menos recuerdo 2 anécdotas con él que a mí me pasaron particularmente, que pues él era así. Entonces era una persona que era un poquito extraña de tratar, ¿no? Pero era un científico que era políglota, era un excelente investigador, reconocido internacionalmente. Y recuerdo muy bien que un día él organizaba los coloquios. Entonces un día me dijo: Horacio, yo ya no puedo con los coloquios. Entonces te quiero proponer para que tú continúes con los coloquios, ¿no? Y yo le dije: Bernardo, con mucho gusto yo te apoyo con los coloquios, ¿no? Y después ocurrió algo interesante, porque después dice: va a haber una reunión con la presidenta de la academia para que le va a venir aquí a entrevistarnos, y vamos a discutir que tú te vas a quedar con los coloquios, lo cual fue extremadamente interesante, como Bernardo platicaba con Brenda y le decía: ahora sí se va a encargar a partir de hoy en adelante con los coloquios, lo cual es un trabajo bien satisfactorio, porque uno va a varios rincones del estado de Morelos a impartir coloquios o a impartir conferencias, y eso pues engrandece a la academia como a uno personalmente. También, como lo mencionó Jaime, en esta mesa también se creó la Dirección General de Ciencias y Tecnología. Fue exactamente en este momento histórico de esta academia, lo cual también fue parte porque la academia contribuyó y participó en la creación de esta dirección. Y una cosa interesante es que estos 32 nuevos miembros no solamente eran de las áreas de biología o física, ¿no?
empezó a aglutinar diferentes áreas. Y eso yo creo que es la riqueza de la academia, ¿no? Que aglutina diferentes disciplinas, diferentes áreas, y es lo que lo enriquece. Y creo que eso es lo más importante, aunque tengo varios puntos, pero yo creo que realmente esta mesa directiva fue particularmente muy significativa en la historia de la Academia de Ciencias, por precisamente tratar de aglutinar más científicos, establecer relaciones con el gobierno y de alguna manera establecer una estrecha relación con la parte educativa del Estado de Morelos. En la segunda mesa del 2003 al 2006 se inició recordando al doctor Jorge Flores, que fue, como dijo Jaime, uno de los fundadores de la academia, ¿no? Yo lo conocí a Jorge Flores cuando yo era estudiante en el Instituto de Ciencias Físicas y en el Instituto de Física de la UNAM allá en CEU, y después como director del Instituto de Ciencias Físicas aquí en Morelos, y yo siempre hacía la broma: el doctor Jorge Flores nació para ser director. Porque él siempre trataba de buscar en la gente cómo ayudarla para tratar de sumar, nunca de restar, ¿sí? Entonces siempre nos estaba buscando qué necesitas o qué puedo yo hacer para poder hacer que tú te vuelvas productivo. Y eso yo creo que es una tarea fundamental y fue, yo creo que una parte importante para que esta academia se formara en ese tiempo por parte de él. Yo creo que la presencia de él fue bastante meritoria en ese momento. También se mencionó que vale la pena destacar la grandeza que tiene uno de pertenecer a la academia. Eso lo hemos venido luchando porque después de esta mesa del 2003, el ingreso a la academia de nuevos miembros fue muy poca, 2, 4, 6. Y entonces, a pesar de que ellos trataban de engrandecer y tratar de motivar a la gente, que es un privilegio pertenecer a la academia, pues bueno, la gente le ha costado trabajo, ¿no? Y le sigue costando trabajo, aunque en nuestro caso, creo que es la segunda mesa en la cual hemos logrado más ingresos de nuevos miembros con el mismo rigor académico para ingresar a la academia, con 32 miembros en nuestro periodo. Yo creo que eso también es importante. Y eso es el trabajo que hemos hecho de alguna manera todos nosotros en tratar de convencer a nuestros colegas de que entren a la academia, de que es un privilegio estar en la academia y que es un honor hacer tareas precisamente, no solamente para la academia, sino para el estado en el cual nosotros nos desarrollamos. También mencionaron que agradecen muchísimo a la academia tratar de interaccionar con mucha gente ilustre, porque realmente nuestra academia es rica en disciplinas, ¿no? Mencionaban ahí, pues yo, ¿cómo voy a conocer a un físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y porque ve uno a los físicos como bichos raros, ¿no? O cómo voy a conocer a un químico, a un biólogo o a un biotecnólogo, ¿no? Y la verdad es que esta academia les ha ayudado o nos ha ayudado a tener amigos todas las disciplinas, lo cual pues, no se hubiera logrado si no se aglutinaría esta academia. Otra cosa que realizó esta academia fue precisamente el pensamiento científico en el aula, el cual lo desarrollaban para hacer ciencia y al final pedían un proyecto para educar a todos los maestros como un diplomado, los maestros de preparatoria específicamente, y al final les pedían un proyecto para tratarlos de involucrar en hacer ciencia a nivel preparatorio, lo cual duró poco, pero bueno, lo que mencionaron ellos es que sería bueno tratar de seguir impulsándolo de cierta manera, ¿no? Y que ya se está haciendo, ¿no? Y también lo que mencionaban es que en ese pensamiento científico en el aula formaron 500 maestros, los cuales esos 500 maestros han formado a más maestros y siguen participando en el QUAM precisamente, que han hecho una estadística y el QUAM, varios de las escuelas que van a participar son de alguna manera estudiantes que fueron a este diplomado de pensamiento en el aula. Entonces sería muy bueno seguir haciéndolo, ¿no?
Y entonces, lo que también mencionaron y reflexionaron es que es necesario buscar formas novedosas de interacción con los profesores en educación media y media superior para tratar de seguir influyendo en los profesores del estado de Morelos. Muchas gracias. Pues justo, yo creo que estas mesas, una de las cosas muy valiosas fue la formalización de la interacción de la academia junto con el gobierno del estado de Morelos ya de manera operativa. O sea, ya se creó un consejo, ya había una opinión, digamos, estatal o local de la comunidad científica hacia el gobierno con las necesidades e intereses en materia de ciencia y tecnología en el estado, ¿no? Cosa que siempre había estado centralizado por parte del gobierno federal y del CONACYT. Si también recordamos en ese contexto histórico, en el 2002 se crea la primera ley de ciencia y tecnología, y pues finalmente el tener cierta, digamos, voz y voto de manera local, al formar parte de la mesa directiva o de la junta directiva del consejo, pues ha sido una gran presencia, ¿no? También el pensamiento científico del aula es algo de lo que recurrentemente hablaremos a lo largo de las mesas. Y esto tiene su origen en un programa de la SEP que era Ciencia en tu Escuela, o Ciencia en tu Escuela se llamaba, y que aquí fue tropicalizado al pensamiento científico en el aula, ¿no? Eh, y yo creo que esto es uno de los grandes, o sea, una de las conclusiones que puedo sacar adelantada es que ha sido una de las grandes aportaciones de la academia. Justo esta formación de docentes que han viralizado y propagado el pensamiento crítico, el pensamiento científico, ha sido uno de los grandes logros y que a final de cuentas, yo creo que alguno de los que vamos a hablar de las mesas, eh, vamos a hablar de este pueblo que está en Morelos, en Cuentepec, y que si bien es famoso por su artesanía, por su alfarería, por sus comales de barro, también es famoso porque han ido a concursar muchos estudiantes de colegios de bachilleres a concursos no solamente en el Congreso del CUAM, sino a nivel internacional. Y con esto igual, déjenme platicarles un poco de las siguientes mesas que hubo, digamos la mesa redonda 5 y 6, voy a permitir aprovechando que tengo la palabra de hablarles de ella. Y bueno, esa mesa redonda que ustedes pueden encontrar en YouTube, como la mesa redonda 5, pues participa la mesa directiva que estuvo al frente de la academia durante el periodo 2007-2008, presidida por el doctor Enrique Galindo, el doctor José Francisco Recamier como secretario, el doctor Guillermo Gosset como tesorero, el doctor Jorge Uruchurtu como vocal, el doctor Jaime Arau, que está aquí como vocal. Y final de cuentas, de manera muy breve, se continuaron todos estos, digamos, interacciones con el gobierno. En ese entonces, el CONACYT ya tenía unos fideicomisos que actualmente se extinguieron y que permitían hacer proyectos que se llamaban fondos mixtos, donde había una cooperación peso por peso entre el gobierno del estado y el CONACYT para fondear proyectos de investigación, ¿no? Entonces, en el 2008, de hecho, la academia sometió proyectos en los cuales, por ejemplo, se incluía el pensamiento científico en el aula. Y gracias a este apoyo financiero que, como se ha dicho, una de las cosas que más adolecemos es la capacidad financiera o el poder financiero, pues finalmente esta época dorada yo creo que de la ciencia en México y de la academia, pues permitió hacer muchos proyectos, ¿no? La voluntad siempre ha habido, y es una de las cosas que creo que se remarca muy bien de las personas que participan en la academia y en general de la comunidad científica de Morelos. Siempre hace falta el presupuesto, ¿no? Y en esta época se hizo esto del pensamiento científico general por medio de un proyecto FOMIX. Y entre las otras cosas, por ejemplo, también había una muy buena disposición del gobierno por ejemplo, al prestar la sala gobernadores al interior del Palacio de Gobierno para exhibir pósters y fotografías en una ceremonia de clausura que hubo de este diplomado. Entonces, otra de las cosas que también es importante mencionar
es esta interacción ahora con la sociedad por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia. Entonces, gracias a los medios de comunicación, en particular al periódico Unión de Morelos, y también quisiera extender un agradecimiento al señor Davis, que es el jefe editorial de este editorial o del periódico, y que nos dio una sección ahora que después de 15 años ininterrumpidos se publica todos los lunes, y además que se llama la ciencia para el mundo desde Morelos, y que se publica todos los lunes, y se ha continuado este esfuerzo de manera ininterrumpida durante los últimos 15 años. También existe otra columna que se llama Sin embargo se mueve, también publicada en este medio, y se publica los miércoles. Estas dos columnas yo creo que han sido uno de los grandes espacios que surgieron, y en esa mesa redonda les platicaba el doctor Enrique Galindo que le pareció muy curioso esta anécdota de que habían atropellado a Galileo Galilei. Entonces, esta historia de Galileo Galilei realmente era Galileo Galilei Martínez, un poblador del municipio de Ayala, y que a final de cuentas sí lo atropellaron, afortunadamente no le pasó nada, pero le pareció muy curioso al doctor Enrique Galindo que hubiera una persona que se llamara Galileo Galilei, y entonces fue a preguntar al jefe de redacción, que es el señor Davis, pues qué era de esta persona y si sus papás tenían alguna formación científica o cuál era la historia, ¿no? Y pues digamos que no había mucha historia, simplemente esta perspicacia de los medios de captar esta noticia y hacerla pues interesante, pero justo de ahí nació una interacción en la cual hemos mantenido, y aprovecho para hacerle la invitación a toda la comunidad científica para que contribuyan a artículos dentro de esta columna, los cuales llevan una revisión por pares, pero que a final de cuentas tienen el objetivo de comunicar lo que hacemos en el estado y en el mundo en general, lo que sucede en ciencia a toda la población de Morelos, y que incluso ha tenido un alcance nacional, en los cuales gracias a las redes sociales se han replicado o se han reproducido estos materiales, y desde hace 15 años circulan y son, digamos, están a la disposición de cualquier persona en el país, ¿no? Y pues posiblemente con el alcance de las redes sociales han llegado a otras partes del mundo, ¿no? En cuanto a la sexta mesa, que a final de cuentas aquí participó la doctora Julieta Güeña, esa mesa fue presidida por el doctor Joaquín Sánchez, que no nos pudo acompañar en ese entonces, pues a final de cuentas se hizo como un resumen, ¿no? Digamos que es casi la mitad de la historia de la academia, y pues finalmente se hizo un recuento de todo lo que les hemos platicado hasta ahora. Hubo algunas participaciones interesantes, sobre todo creo que en esta mesa se hizo mucho hincapié en la colaboración y la interacción que teníamos con las artes, y que finalmente, como lo mencionó el doctor Jaime Arau, en este proceso digamos, de vinculación científica, también ha habido mucha vinculación con el arte, que también es un proceso creativo, y que yo creo que esta interacción es algo que tenemos que recuperar, no solamente en esta mesa, sino en las subsecuentes. Obviamente se perdió por la pandemia, pero la academia organizaba muchos eventos culturales, muchos eventos sociales, y esperemos que esto lo podamos recuperar, porque a final de cuentas la pandemia fue una de las cosas que ha interrumpido por 3 años. Sin embargo, yo creo que daba mucha cohesión a la comunidad científica y también otra percepción hacia la sociedad. Entonces, esto fue lo que sucedió básicamente en la sexta mesa de ronda. Se hizo otra vez hincapié en el pensamiento científico de habla, y como les decía, de manera muy breve, una de las cosas que ha surgido en Contepec es 2 profesores que tomaron el diplomado, siguen siendo profesores de un ENSAT, que es este programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de la COBAEM, y que final de cuentas han hecho proyectos fantásticos. Brevemente les platico de uno, donde finalmente al parecer era digamos, de dominio del pueblo, el uso de una planta que parecía que era buena para el piquete de alacrán, ¿no? Y entonces
Al escuchar esto, los niños presentaron este proyecto y buscaron el apoyo de uno de los investigadores del Instituto de Biotecnología, el doctor Alejandro Alagón, quien es el que ha desarrollado los antivenenos para alacrán, arañas, serpientes, y que a final de cuentas han tenido mucho éxito. Y le interesó mucho cómo medir cómo probar esta hipótesis, ¿no? ¿Realmente esta planta podía quitar o neutralizar el veneno del alacrán? Y haciendo una serie de experimentos, llegaron a la conclusión de que no. O sea, que lo que estaban observando los niños no era que la planta tuviera propiedades medicinales hacia la neutralización de la toxina o del veneno del alacrán, pero sí tenía propiedades analgésicas. Entonces, eso fue lo que pudieron concluir. Este proyecto ganó el primer lugar de la edición del QAM de ese año, y a final de cuentas, pues justo nos rompió el estigma del científico inalcanzable o incontactable, donde finalmente un niño o los niños de Coentepec y de cualquier municipio de este estado pueden acercarse a la comunidad científica, ser asesorados y justo poner en desarrollo lo que el pensamiento científico en el aula quería, que es el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que esas son de las dos anécdotas más importantes que hay. Coentepec sigue siendo, y me adelanto un poquito, en esta mesa directiva hemos retomado y revivido ¿cómo se llama? Este diplomado. Claro, nuestra meta es llegar tal vez a esos 500 o más, ¿cómo se llama? Profesores, pero actualmente creo que llegamos a 25, ¿no? En este resurgimiento del diplomado, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, algún complemento, o continuamos con el viaje histórico. Muy bien, perfecto. Entonces, le cedo la palabra a la doctora María Luisa Garduño. Sí, muchísimas gracias. Bien, en esta ocasión, pues mi contribución es dar la relatoría de lo que fue la mesa directiva de 2011 hasta 2018. Esta mesa directiva tuvo 2 periodos consecutivos y fue presidente el doctor Antonio del Río. Entonces hubo algunas intervenciones de vocales y del tesorero, ¿no? También y secretarios. En esa mesa, que fue la mesa número 7 y que también está disponible en redes, pues fue el doctor Mariano quien fue moderador, estuvo el doctor Federico, el doctor Luis Mochán, el doctor David y la doctora Alejandra, que ya platicaré cómo fueron la evolución de algunos puntos interesantes de esta mesa directiva. Entonces, vean, aquí justamente en este periodo fue cuando tuvieron la colaboración con la Unión de Morelos, precisamente para tener esa divulgación de la ciencia y generar una cultura científica, tecnológica en la sociedad a través de la divulgación. En ese momento, justo contaban pues con pocos recursos, ¿no? Que siempre la academia creo que tiene esa dolencia, que justo pues también comentaban de un porcentaje de los miembros de la academia que cubrían cuotas, la recuperación de aquellas cuotas que habían sido vitalicias y que dejaron de funcionar también en estos periodos, para poder tener un sustento y poder continuar las actividades de la academia. Bien, la presencia en medios pues fue algo importante para la academia y justo impulsaron un proyecto que se llama Más Ciencia. Entonces, en ese proyecto precisamente de divulgación, pues apoyaba a nuevos jóvenes que estaban inquietos, y varios de los estudiantes que participaron en las olimpiadas científicas, pues formaban parte de ese proyecto de Más Ciencias. El apoyo de la academia hacia la sociedad en la parte de impulsar las olimpiadas, pues fue significativo, porque justo a través de los proyectos FOMIX que comentaba anteriormente el doctor Alejandro, pues daban este sustento financiero a través de los proyectos FOMIX que fomentaban tanto el Estado de Morelos como CONACYT, pero que lamentablemente pues dejaron de proporcionarse. Esta interacción con las olimpiadas, pues se apoyaron olimpiadas de física, química, matemáticas y biología. Y justamente los estudiantes de Morelos tenían presencia amplia y ganaban, de hecho siguen ganando en la actualidad, pues algunas de las preseas en estas olimpiadas
nacionales y en ocasiones hasta internacionales. La academia entonces pues tuvo esta dificultad financiera, ya no hubo oportunidad de seguir colaborando en apoyar a los estudiantes de forma pues con becas, pero sí a través de la preparación científica. Eso ha sido una constante de la academia, en no dejar de largo aquellos jóvenes y niños y niñas que son inquietos por las ciencias, de apoyarlos. 3 ejes principales mencionaban que tenía la academia en ese momento, en esas mesas directivas, que era justamente la divulgación, la gestión y la política en la ciencia. Entonces, en estos 3 ejes que se manifestaban en esas mesas, pues comentaban esta columna de la Unión de Morelos, que era pilar. Importantísimo que cada lunes estuvieran esos artículos preparados y validados por el comité científico que cuenta la Academia de Ciencias de Morelos. Entonces ese reto, pues en ocasiones no se lograba cubrir con miembros de la academia y se hicieron invitaciones a personas que fueran colaboradores o bien fueran invitados por parte de miembros de la academia para poder presentar divulgación científica. Algo que también en estas mesas impulsaron fue la publicación de libros, que ese también fue un punto esencial, y sí es verdad que se consiguieron recursos. En ocasiones algunos de ellos fueron recursos al menos de 1 o 2 millones de pesos para toda esta actividad que realizaba la academia, y que bueno, pues fueron decayendo, ¿no? Conforme fueron cambiando las políticas del CONACYT. En el apartado de gestión de la ciencia en Morelos, desde la academia, se generó en ese momento la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y justo la primera secretaría fue en Morelos, y justamente pues dirigida por una excelente miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama. En ese tiempo de gestión, pues también estuvo presente el sistema estatal de investigadores, en donde participaban miembros de la academia como evaluadores, y el Consejo de Ciencia y Tecnología. Se apoyaban proyectos científicos hacia los investigadores morelenses, pero esa situación cambió y solo se llegó hasta el 2014 con esas aportaciones. En el capítulo de política, que es el otro eje de la Academia de Ciencias de Morelos en esta mesa directiva, fue importante la participación con la voz. Se generaron algunas manifestaciones, no de queja, como comentaba el doctor David, sino más bien de representación de la ciencia en estos foros, ¿no? De hecho, llegaron a participar ya más adelante en la Cámara de Diputados, pues dando algunas perspectivas de lo que sería la política científica, tanto en el estado de Morelos como a nivel nacional. Se comentaron también en esta mesa 7, pues la participación de los coloquios del doctor Bernardo, y justo a través del doctor Luis Mochán, que daba pues toda esa filosofía que tenía de esos coloquios, en donde pues iban, él comentaba de una participación que tuvieron en Jojutla y en otro de los municipios, en donde llegaban, se sentaban y les decían al público, pregúntenos lo que quieran. Entonces no había un argumento o algo, o sea, no había guión, sino que el público en general pues les preguntaba y ellos como científicos contestaban. Entonces esas contribuciones creo que son interesantes de seguir fomentando. Una intervención más pues fue también el hecho de que en 2017 pues tuvieron el sismo y tuvieron la inquietud también en la cuestión política, en ese eje rector que tenían en ese momento, si se participaba o no en el proyecto que se llamaba Epicentro. Ese proyecto de Epicentro debía vigilar
la asignación de los recursos hacia las diferentes entidades donde tuvieron pues el siniestro, ¿no? Que fue epicentro en Morelos, pero optaron por no participar por las cuestiones que se daban en ese momento en la situación política y del Estado, ¿no? Que había cambio ya de gobierno. Algo que es importante que el doctor Antonio del Río quiso enfatizar al cierre de esta mesa, número 7, fue que justamente se notara que los recursos que la academia gestiona son precisamente para las actividades que esta misma promueve a través de proyectos y no para los investigadores que pertenecen a la academia. Entonces, todos los recursos que se recaudan a través de las membresías, de los apoyos de algunos donativos, los proyectos que se habían sometido en ese periodo para tener activa la academia, pues eran precisamente llevados hacia el beneficio de la ciencia. Y ese creo que es el espíritu de esta academia, participar desde el foro que representamos como científicos, generar esa cultura hacia la sociedad desde nuestras fortalezas científicas. Pues esa es mi relatoría de lo que fue la mesa directiva número 7 y muchas gracias. Muchas gracias, María Elisa. Pues básicamente nos quedan 2 mesas redondas, bueno, más bien 2 mesas directivas de qué hablar. Digamos que la siguiente fue la mesa anterior a esta presente, a esta mesa directiva presente, y que a final de cuentas tuvo varios logros, ¿no? El primero es que después de prácticamente 24 años se logró elegir a una presidenta. Una de las cosas que ha tenido esta academia y que no podemos negar es un sesgo de género en el cual, por ejemplo, tenemos más o menos el 35% de nuestra membresía actual son mujeres. Y que a final de cuentas esto, si bien es algo que le está pasando a la academia, es un sesgo que pasa a nivel mundial y que a final de cuentas también lo arrastramos, ¿no? O sea, también en el estado o en otras partes del mundo, pues más o menos el 30 o 35% de las mujeres participan en actividades de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y esto es algo que tenemos muy consciente y que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para solventarlo, ¿no? Y pues bueno, de manera muy resumida en lo que vivimos en esa mesa directiva, que fue, digamos, parte de la continuación de la mesa directiva del doctor David Romero, lo precedió la doctora Brenda Valderrama. Yo estuve como secretario en esa mesa, el doctor Mariano López de Haro, que ya hemos hablado de él como miembro fundador, fue vocal, el doctor Bernardo Kurt Wolf, quien ya no nos acompaña o no está aquí presente en este mundo, y la doctora María Luisa Villarreal de la UAM como tesorera, ¿no? Entonces teníamos una mesa que yo considero ecléctica porque finalmente tenía, digamos, una pluralidad que incluía varias instituciones, a la UAM, ¿cómo se llama? A diferentes, digamos, integrantes de la comunidad científica de diferentes áreas y que finalmente fue un parteaguas porque se empezaron a modificar los estatutos, digamos que ya dieron la base de la estructura que tenemos actualmente, donde ya la figura de secretario desaparece y, por ejemplo, el vicepresidente o vicepresidenta de facto se convierte en el siguiente presidente de la academia. Entonces, la siguiente mesa directiva, terminando esta, la doctora María Luisa Garduño será la nueva presidenta, con lo que nos ayuda a la alternancia en esta cuestión de género, ¿no? Y a final de cuentas, le permite dar continuidad, cosas, lo más memorable fue la pandemia que nos tocó como mesa directiva, pero justo se reforzaron algunos lazos que ya se habían creado, ¿no? Uno de ellos el lazo con el gobierno, se formó un comité de emergencias para el coronavirus municipal y creo, sin temor a equivocarme, es el primer comité que existe a nivel nacional
de que un municipio tenga la asesoría directamente de científicos para contender algo como lo que es la pandemia, ¿no? Y pues ha evolucionado, actualmente es el Comité de Emergencias Sanitarias del actual gobierno del municipio de Cuernavaca, donde por ejemplo ya participan investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, además de la UNAM, donde asesoramos, por ejemplo, para enfermedades como no solamente coronavirus, sino influenza, dengue, chikungunya, que precisamente ahora ya con el cambio climático y el aumento de temperatura van a empezar a hacer presencia, ¿no? También, por ejemplo, surgió otro colectivo que se llama Cuarencuerna, que similar a Más Ciencia, lo que trata de llenar es el vacío que existe de información y que crea la infodemia, que es estos mitos que han surgido alrededor de cosas como la pandemia, donde finalmente el dióxido de cloro o decir que nos inyectaban un chip 5G en las vacunas. Entonces, todas estas cosas finalmente son mitos y bulos que la academia, sus científicos y además la comunidad científica que incluye a los estudiantes han estado o estuvieron combatiendo, ¿no? Otras cosas que se dieron, pues a final de cuentas, al interior de la academia, otras maneras, por ejemplo, de operar. No podíamos hacer asambleas de manera presencial, pero las tuvimos que hacer virtuales. Entonces, el uso de las plataformas de comunicación como Zoom, Google Meets, etcétera, fue también una herramienta que salvó a la academia para que pudieran sus integrantes participar, incluso votar, ¿no? Para la nueva mesa directiva. Y digamos que de manera muy general esas fueron algunas de las muchas cosas que se hicieron. Los invito a ver la mesa redonda también en YouTube y que ahorita me gustaría ceder la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Eduardo Lascano, para que nos diera sus impresiones de la mesa actual y les hable un poco digamos que de los objetivos o los planes de trabajo que tenemos en esta mesa, que más o menos hemos ido logrando y que ya con esto cerremos las participaciones y demos una ronda de comentarios de cada uno con respecto a lo que hemos hecho en esta mesa directiva. Entonces, Eduardo, por favor. Sí, muchas gracias. Alejandro, como todos ustedes pueden percibir, a lo largo de 30 años, la ACEMOR ha construido una identidad y ya tiene también una memoria histórica que ha sido descrita por mis compañeros. Esta mesa la encabeza Alejandro junto con María Luisa, Horacio y Jaime, compañeros realmente no solo brillantes desde el punto de vista científico, sino con un enorme compromiso y un genuino interés por el desarrollo de la ciencia de nuestro estado y particularmente de nuestra asociación. Me pasó un acordeón, Alejandro, y no soy muy diestro en el teléfono. Ojalá no pierda la página. Bueno, básicamente, al final de mi intervención voy a contar una anécdota de por qué entré a la academia, porque también las instituciones las hacen las personas y somos entes sociales. Y entre más interacción tengamos, creo que es de mucho beneficio, no solamente en nuestro quehacer académico, sino también de enorme complacencia de convivir con personas muy notables. El plan de trabajo de esta mesa directiva se tiene que implementar y ha sido implementado desde el 1 de julio de 2021 y vamos a terminar nuestra gestión el 30 de junio de este año. Básicamente se establecieron 4 ejes temáticos fundamentales que los enumero muy rápidamente: el fortalecimiento de la estructura interna de la ACEMOR, el fortalecimiento del entorno y el ambiente científico del estado de Morelos, el fortalecimiento de las esferas de influencia también de nuestra propia asociación y la promoción y difusión del quehacer y los logros científicos. El primer eje, que es el fortalecimiento de la estructura interna del ACEMOR, creo que es uno de los que han tenido mayores avances.
se ha innovado porque se identificó muy rápidamente, tal como también otras sociedades y asociaciones de las que participamos. Yo soy miembro, por ejemplo, de la Academia Nacional de Medicina y siempre lo que estamos discutiendo es que somos una entidad anquilosada y claramente aquí desde el inicio de este comité se innovó y se perfiló, aunque también otros ejes se entrelazan, lo que debe ser un relevo generacional y también una modificación de nuestra estructura interna, porque si bien se creó desde hace 30 años con había nacido como un grupo de élite. No cualquier persona podía ingresar, y no porque nosotros no tengamos las capacidades y competencias para hacerlo, pero sí se veía como un grupo de élite. Y en esta mesa directiva realmente se ha tenido mucha sensibilidad para cambiar los lineamientos de ingreso. Se ha sido más inclusivo desde diversas perspectivas, no necesariamente de ser miembro de un nivel determinado del Sistema Nacional de Investigadores, sino particularmente de los merecimientos y el estímulo que todos nosotros tengamos para participar en esta asociación. Entonces, bueno, pues ahí desde los procesos de admisión se ha modificado, eso es una enorme innovación y creo que va a impactar en gran medida en los próximos años, porque claramente se necesita un relevo generacional, pero también, tal como se ha descrito, debemos de ser muy inclusivos porque nació con una enorme pluralidad, pero también tenemos, y el reto fundamental es esta interrelación entre todas las áreas, hacer precisamente esta perspectiva transdisciplinaria, que es muy necesaria para alcanzar grandes metas, sobre todo cuando te planteas cómo contribuir a resolver grandes problemas de nuestro entorno del estado de Morelos. Ahí existe todo el potencial y con esta reestructuración de nuestra membresía creo que se dan todos esos pasos para que en el futuro inmediato y la ventana de oportunidad son las nuevas administraciones, verdaderamente contribuyamos desde una perspectiva transdisciplinaria en las propuestas de mejora y de resolución de grandes problemas de nuestro entorno local y regional. También, bueno, se promueven nuevas células de trabajo al interior de la ACEMOR. Ya se refería también que se participaba en forma activa, particularmente durante la pandemia con el Ayuntamiento de Morelos. Se continúa con esa perspectiva, también con una vinculación con el Estado de Morelos muy importante. También en esta mesa directiva se remodeló el sitio web de nuestra academia y también una actividad y reformulación de lo que son las redes sociales, que es un elemento fundamental también de vinculación, no solamente interna, sino particularmente externa, y creo que ahí también se tiene y se trabaja muy activamente. Hay múltiples perspectivas también de aprovechar pues, diversos programas gubernamentales. Se tiene que incidir y es una de las propuestas que seguramente también para los próximos miembros de las mesas directivas, pero aprovechar los programas gubernamentales también para tener influencia, sobre todo en los jóvenes. Y hay un programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que eventualmente también debiéramos de incidir en mayor medida. También de procedimientos para la vinculación entre empresas e investigación. Eso también es una tarea y existen iniciativas que se implementan en forma
permanente, y también ante esta necesidad no solamente de influir en nuestro entorno local, esta necesidad también de entrenamiento, organizando e impartiendo cursos que también son un modelo de atraer recursos económicos. En el futuro también se deben de considerar estas perspectivas transdisciplinarias, porque ahora las hacemos más como una actividad por vocación individual, pero claramente necesitamos reformularla, y es el reto, y además pues es nuestra conciencia científica, la de innovación permanente. El segundo eje es el fortalecimiento del entorno y ambiente científico del Estado de Morelos. Ahí ha habido una enorme influencia, tal como se ha descrito, con pocos recursos económicos, se ha hecho realmente mucho. Sin embargo, ahí también la interrelación, espacios como este deberían de estar llenos y discutiendo los problemas de nuestro entorno con diversas perspectivas, y eso también es una tarea inconclusa, pero que debemos de implementar y fomentar desde nuestra agenda también individual e incluso institucional. Un tercer eje es el fortalecimiento de las esferas de influencia de la CEMOR. Esto es muy importante, ya también se ha referido que se hacen múltiples actividades de asesoría, incluso con el Poder Legislativo, que también formamos parte de las instancias directivas del Consejo de Ciencia y Tecnología del propio Estado, aunque lamentablemente no tiene muchos recursos. Existe una ventana de oportunidad nuevamente, y nosotros en cada una de las instituciones lo visualizamos con la nueva administración, tanto local, estatal y federal, y creo que ahí debiéramos de incidir, porque si bien hemos sido muy críticos, creo que también debemos de hacer propuestas específicas entre todos nosotros como instituciones y entes que formamos parte de esta asociación. Y bueno, el cuarto eje es la promoción y difusión del quehacer y los logros científicos. Aquí cada vez tenemos más espacios de difusión científica y de divulgación también, no solamente los que se han referido, que se crearon también y que han permanecido a lo largo del tiempo, que es también un logro muy importante. Yo lo veo porque recientemente también tengo una sección en la jornada de Morelos cada lunes, y es un reto hacer una contribución cada semana, y entonces me estoy apoyando de todos los compañeros del Instituto Nacional de Salud Pública, pero creo que también tenemos la cachucha de la ACEMOR, y hay otras múltiples secciones que muchos de los compañeros, que los miembros del ACEMOR también han activado, no solamente en los medios periodísticos que se han referido, sino también en otros, y creo que es un elemento fundamental también de difusión y divulgación científica. Básicamente, en forma genérica, son algunas de las múltiples acciones que en forma muy innovadora, con mucho compromiso con la comunidad, tiene esta mesa directiva. Realmente yo admiro a cada uno de los miembros por mis actividades y de gestión. En muchas ocasiones no participo activamente en las reuniones, pero créanme que sí les tengo mucha admiración. Y les quiero contar la anécdota de cómo me integré a la ACEMOR. Recibí una llamada de Enrique Galindo, que me invitaba a un café. En teoría, pues si alguien me habla y no lo conozco, no sé qué pretendería o qué me va a vender. Pero inmediatamente acepté, porque hay una anécdota desde el punto de vista familiar. Mi padre, que cuando yo tenía 1 año falleció, era muy amigo del papá de Enrique Galindo.
y éramos de una población del estado de Puebla. Entonces yo siempre tuve presente, porque mi mamá me lo refería, el ingeniero Galindo, el papá de Enrique, y cuando me habló dije, sí lo quiero conocer, voy a verlo, no sé qué me va a platicar, pero tengo mucha curiosidad por conocerlo, porque el primer carro que tuvo mi familia, un Ford 54, se lo vendió el papá de Enrique a mi papá. Entonces, cuando yo tuve conciencia, teníamos ese Ford 54 que era derivado de esta relación. Entonces, fue muy curioso ese encuentro con Enrique, me dio mucho gusto, hasta hoy también le tengo mucha admiración y respeto. Me impulsó y de hecho también me propuso para tesorero de esta mesa y bueno, no me pude negar. Pero es a lo que me refiero, de que gran parte de formar una membresía con diversos compañeros, con diversas perspectivas académicas, científicas, de pensamiento, es porque las relaciones se estrechan. La próxima semana o después de Semana Santa vamos a firmar y renovar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y cuando yo era miembro también de otra mesa, me hice también muy amigo de Mario Ordóñez y también del propio rector de la universidad. Entonces, ahora estamos estrechando lazos académicos con muchas perspectivas de generar diplomas duales, a la par de que se hace en estudios de licenciatura. Nosotros estamos muy interesados en crear y formar maestros en salud pública. Entonces estamos con muchas instituciones de educación superior y también tratando de influir en la educación en salud pública, y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos lo vamos a hacer, pero para eso sirven este tipo de asociaciones, y creo que si bien hemos alcanzado grandes metas, realmente tenemos una agenda inconclusa muy grande. Tenemos que aglutinarnos, convencer a nuestros pares de esta enorme necesidad y organizar eventos académicos donde tengamos la perspectiva y la premisa de que estén llenos, porque los temas que se van a discutir van a ser de enorme relevancia. Nuevamente agradezco la generosidad de todos ustedes y pues los invito a no, aunque ya no forme parte de los comités directivos, pues tienen este espacio también en el futuro para que hagamos diversos tipos de iniciativas, y también ustedes son muy creativos, muy innovadores, pero también crear en muchas ocasiones los lazos académicos, pues se crean con estas relaciones humanas. Entonces, buscar siempre lo social es muy importante para generar, conocernos y generar diversas iniciativas. Pues muchas gracias, agradezco mucho su atención y le paso el micrófono a Alejandro. Muchas gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a todos. Igual cerramos con una ronda de comentarios y conclusiones. Y me voy a tomar la palabra aprovechando que tengo el micrófono. Como decía Eduardo, realmente las academias, las instituciones no son edificios, no son calles, o sea, son la gente que las forma, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo que en esta mesa y que sobre todo en las siguientes mesas directivas se va a tratar, o yo creo que se va a hacer un esfuerzo grande en estrechar esos lazos, ¿no? Estos lazos más personales, ¿no? No sabía que, bueno, y de eso la intención de estas mesas, ¿no? Contar estas anécdotas que finalmente no las van a encontrar en una publicación, no las van a encontrar en un libro. Yo no la conocía. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es muy interesante. Y también, ¿no? Como anécdotas como esta, como las que tenía Jorge Flores, como las que tenía Bernardo, que Bernardo, a final de cuentas, era una persona muy querida en todos los poblados que iba, y finalmente ahora que Horacio está coordinando los coloquios, ojalá todos los científicos tomemos la oportunidad de visitar estas comunidades, que además de todo están ávidas de conocimiento, ávidas
digamos, de enseñanzas y de ver, ¿no? De conocer a las personas que hacen ciencia de alta calidad en el estado, ¿no? Con esto les cedo la palabra. Creo que quisiera empezar con María Elisa para para los comentarios finales. Sí, sí. O bueno, quiero empecemos Ok. para empezar la ronda. Bueno, sí, fíjate que en cuanto a a los coloquios, a mí me invitaron a ir a una comunidad que está por las ruinas de Xochicalco, no sé si sea Coantepec. Y fíjate que fue curioso porque llegamos y era tratar de platicar con los alumnos de secundaria de ese nivel. Entonces, primero nos reunimos en un auditorio, que no era auditorio, era como una bodega. Entonces, la llenaron de sillas y pusieron a los estudiantes y nosotros nos pusieron arriba. Bueno, algunos, los miembros de la academia arriba, nosotros que éramos participantes que íbamos a dar las pláticas, estábamos abajo. A mí me pareció curioso porque había ahí una cafetera y había perros, había gatos, había gallinas, ¿no? Y lo curioso que a mí me pareció es que había un perro. Entonces el perro se quería meter al espacio en el que estábamos, y yo le tengo miedo a los perros, ¿no? Entonces yo por más, salte, 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 ¿no? Que le decía yo al perro, pues el perro no se salía, ¿no? Entonces el perro se metió y estaba ahí por el área del café hasta que llegó un señor y le dijo algo en náhuatl, yo creo, y se salió, ¿no? Entonces le dije, fíjate qué interesante, el perro habla náhuatl y yo no. ¿No? Y son cosas que uno aprende en este tipo de coloquios, ¿no? Ir a interaccionar con ese tipo de gentes y con cualquier comunidad que uno vaya, uno aprende algo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Los coloquios son maravillosos, pero yo creo que también algo que deberíamos de tratar de hacer, la misma academia, es tratar de incidir no solamente en preparatorias, sino en todos los niveles elementales, primaria, secundaria, preparatoria, que yo creo que como lo dijo Eduardo, ¿no? Tiene que haber un cambio generacional, pero un cambio generacional con conciencia. Y la única manera de lograrlo es que nosotros vayamos, participemos y les abramos los ojos. Muchas gracias. Sí, bueno, en mi experiencia en esta intervención con la Academia de Ciencias de Morelos, yo cuando estaba estudiando la licenciatura participé en algún evento que organizaron y me gustó muchísimo. En ese momento yo veía justo esos investigadores que justo pues tienen una categoría bastante amplia y me maravilló cómo tenían esa sencillez de participar en un evento social y además respondiendo a algunas preguntas de nosotros que estábamos participando ahí. Esa interacción o esa integridad de ese investigador fue lo que a mí me maravilló en aquella ocasión. Culto, desinteresado, con un amplio conocimiento en su ramo y con una voluntad por dar increíble. Eso a mí fue lo que en su momento me maravilló de los investigadores de la Academia de Ciencias de Morelos. Me desentendí, quizás en lo que me preparaba, todo esto fue y vino la vida, ¿no? Y llegó un momento en donde me llega la invitación para participar en la Academia de Ciencias de Morelos. Fue curiosa mi primera intervención, no me dejará mentir la maestra Alma, que preparé mi carpeta, ¿no? Porque ya era más electrónico todo esto. Preparo mi carpeta, doy enviar, pero apago mi computadora. No se envió mi carpeta. Entonces llega el momento ya de que dan los resultados y digo, bueno, no escucho, no veo que esté yo. Le escribo a la maestra Alma y me dice, no, doctora, no lo envió. Y ya revisé, dije, sí, tiene usted toda la razón. Me espero al año siguiente. Entonces así llegué al año siguiente, empezaban las cuestiones de pandemia, ya me incorporé y vino la convocatoria para en ese momento se estaban realizando los cambios a estatutos.
participé dando algunas propuestas para el cambio de estatutos y quedó esta nueva figura de vicepresidencia. Entonces le manifesté a la doctora Brenda el interés por participar como candidato. Aún siendo nuevo miembro, no tenía muchos años en la academia. Dice, sí, no hay ningún problema. Entonces ya participo y el universo me da esta oportunidad de estar en esta nueva figura dentro de los estatutos como primer vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, que me da muchísimo orgullo y a la vez me da mucha responsabilidad al frente de los 163 miembros con toda la capacidad humana que tienen para dar hacia Morelos y al mundo, como bien dice la parte de la divulgación de la ciencia en la academia. Entonces, es cierto, tenemos mucha capacidad en Morelos, tenemos un grupo de científicos vasto, tenemos una necesidad enorme de articularnos y creo que se está logrando desde esta mesa directiva a través de los ejes que planteó en su plan de trabajo el doctor Alejandro, en donde se han desarrollado muchos convenios de colaboración, la participación activa en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, pues también nos da esa figura y esa responsabilidad ante la sociedad, que creo que la vamos a articular bastante bien con la voz y la participación de todos los miembros de la academia. Me siento muy orgullosa de participar y servirles desde la posición que tengo actualmente y que a futuro pues es pues legado, ¿no? que deja el doctor Alejandro y los nuevos estatutos de la academia. Gracias. Ok, pues nuevamente buenas tardes. Yo quisiera hablar de otra cosa más que de la actual mesa directiva, porque creo que Alejandro introdujo muy bien y Eduardo enunció y comentó los ejes rectores que fueron producto de un ejercicio de planeación estratégica que hicimos en la academia, y yo creo que no hay mucho más que contar, ¿no? Que cosas muy, muy puntuales. Se me ocurrió reflexionar rápidamente, no me voy a extender, sobre lo siguiente. Entre los diferentes compañeros que han hablado, se ha hablado de que la academia pasó por varios momentos, siempre con iniciativa, con emprendedurismo, mucha convicción y la inquietud propia de científicos, tratando de vincularse con la sociedad, vincularse con el gobierno, tratar de operar sin dinero o casi sin dinero, ¿sí? Y como científicos, todos aquellos que ya no nos, como dicen, nos cosemos al primer hervor, pues recordaremos que nos tocaron épocas en donde las convocatorias eran por oferta. Yo digo, sale una convocatoria de ciencia básica, ¿no? Algo muy genérico. Y pues yo estoy estudiando el tercer ojo de la mosca, ¿no? Yo estoy estudiando esta otra cosa de energías renovables y a ver cuántas estrellitas traes y a ver qué te va a tocar de dinero, ¿no? Y bueno, yo creo que salvo CONACYT y sus equivalentes en otros países, son las únicas instituciones que tienen la suficiente cantidad de dinero para poder apoyar ciencia básica. Y yo creo que está bien que se haga ese apoyo de ciencia básica. Pero los gobiernos estatales, instituciones más pequeñas, ya no se diga municipios, no tienen dinero para hacer eso. Tienen que irse por el lado de las convocatorias por demanda. Yo traigo estos problemas. ¿Quién se suma a ayudar a esos problemas? ¿Sí? Hay gente que trabaja en temas muy empáticos con la sociedad, como es el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Hay otras instituciones más ligadas a ciencias básicas que les cuesta más evidenciar esa empatía con esas problemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que todos los investigadores hemos vivido ese cambio en donde ahora los gobiernos están declarando abiertamente que el dinero que hay es para resolver problemas y que tenemos que ser empáticos en ese camino, ¿no?
Es muy difícil encontrarse en la actualidad instituciones apoyando ciencia básica, aún con lo importante que eso es. Digamos, en Morelos hay una muy reciente convocatoria que apoyó ciencia básica, pero ni siquiera era dinero de gobierno, perdón, ni siquiera era gobierno del Estado. Eran 4 millones que provenían de multas a los partidos, que por ley en Morelos se le asignan al Consejo de Ciencia y Tecnología, y decidieron sacar una convocatoria de 4 millones, pero no alcanzó más que para un proyecto, financiar un proyecto de cada una de 8 áreas, algo así eran, creo, las áreas en que se dividieron. Entonces, vivimos en un mundo en el que tenemos que ser más empáticos, tener más iniciativa para resolver problemas y convencer a la sociedad en sus diferentes actores de que somos parte importante para la solución de los mismos. Y yo creo que en ese sentido todos hemos aprendido, los científicos, la academia, pero la academia fue un actor importante para ayudar a favorecer esta situación. Hace rato se comentaba de que en algún momento en los fondos FOMIX, que eran eso, ¿no? O sea, ya no era una convocatoria a ciencia básica, sino decir, estos son los problemas del Estado, ¿quién se apunta a resolverlos? ¿Sí? Había que hacer el trabajo de tratar de ir a convencer a la ente que estaba administrando esas convocatorias para decir, oye, nosotros como academia podemos resolverlo. Se comentó que a la academia le apoyó el tema de las olimpiadas y pensamiento científico en el aula, y fue por una labor de terquedad, en el buen sentido de la palabra, de insistencia de parte de la academia, de demostrarle al gobierno que era importante, que eso era un problema en el Estado. Era un problema que se podía resolver gracias a la enorme cantidad de centros de investigación y científicos que había en el Estado, y que por lo tanto debían de declararlo un problema del Estado o algo que le interesaba resolver. Y finalmente sacan una convocatoria para apoyar el tema de las Olimpiadas, o para apoyar el tema de la capacitación de profesores con una solución del tipo pensamiento crítico en el aula, ¿no? Científico en el aula. Entonces, creo que es algo que es importante reflexionar. Seguimos caminando hacia la cultura de no esperar recibir un dinero por solamente la formación que tenemos, sino poder aspirar a tener un esquema de financiamiento que nos permita a la vez resolver problemas del Estado. Y yo creo que en ese camino la academia, precisamente por esta diversidad en la formación de la gente que la conforma, podemos tener más claro, y en ese sentido lo lanzamos, ya no se continuó seguramente con la doctora, se podrá eso retomar, el tema de tener claro las capacidades de los científicos que forman a la academia para poder darle soluciones o estar listo para proponer soluciones al gobierno y a quien sea, al poder dominar cuáles son estas capacidades de los científicos en particular que forman la academia. Estoy convencido de eso, y yo creo que la academia puede ser un factor importante. ¿Sí? Muchas gracias, Jaime. Bueno, básicamente creo que hoy en día debemos de modificar la perspectiva de colaboración. Durante la pandemia ya se estableció como esta necesidad de crear consorcios, no solamente locales y regionales, sino globales. Ya hay una nueva modalidad de investigación donde ahora compartimos muestras biológicas, megabases de datos. Entonces, las ciencias de la implementación también en forma transversal interactúan en todas nuestras disciplinas de expertise. Entonces, también la Academia de Ciencias de Morelos creo que puede fomentar esas perspectivas, y María Luisa sin duda lo va a encabezar muy bien. Nuevamente, muchas gracias, y cuando quieran regresar aquí a este auditorio, serán muy bien recibidos. Pues muchas gracias a todos los asistentes.
están aquí escuchándonos. Muchas gracias a todos los integrantes de la mesa directiva, a todo el apoyo que recibimos del Instituto Nacional de Salud Pública, a la maestra Almacaro, que pues, siempre nos ha apoyado desde, creo que desde 2008, ¿no? Me parece que fue cuando se integró. Priscila Santoveña, que es la encargada de las redes sociales y que justo nos ayuda en colaboración con el equipo de transmisión de aquí del instituto para hacer el en vivo, ¿no? En nuestro canal de YouTube y que después encontrarán en Facebook. Y con esto quisiera dar por terminada esta mesa redonda y este ciclo de mesas redondas. No pudo haber mejor día porque hoy es el cumpleaños de la academia. Hoy precisamente hace 30 años se creó esta academia y creo que espero que sean los primeros 30 de muchos y que a final de cuentas haya más personas que sigan siendo reconocidas por su trayectoria científica en el Estado, por la academia, pero haya más personas que participen por medio de la academia. Recordándoles que la academia, a final de cuentas, no es solo un medio, sino es un fin. Y en las palabras de la doctora María Luisa siempre, o sea, nos han preguntado o sea, ¿cuál es el objetivo de cómo sea, de pertenecer? O sea, ¿qué les damos la academia a los investigadores del Estado? Y creo que durante mucho tiempo habíamos dejado esa pregunta que fuera mal planteada. La pregunta verdadera debería ser, ¿qué puedo hacer a través y para la academia? Entonces, a final de cuentas, la academia es este puente que hemos descrito, es un puente con la sociedad, es un puente con el gobierno. Tenemos muchos canales, como ahora las redes sociales, los medios de comunicación, y los invito a todos a participar. También dentro de las cosas que se han hecho, ya incluso los estudiantes también se acercan para poder, digamos, participar y con su participación modernizar y rejuvenecer a la academia. Definitivamente nosotros también podemos aprender mucho de los estudiantes, sobre todo en materia de medios electrónicos, redes sociales, cómo ha cambiado, ¿no? La transmisión del conocimiento en los últimos años gracias a estos medios y que al final de cuentas se están integrando poco a poco a participar con estos, digamos, colectivos como Cuarencuerna, como Más Ciencia, y que al final de cuentas han hecho de esta academia lo que dijimos hace un momento, ¿no? Es una comunidad, la importancia es en las personas y los lazos que se crean entre ellos. Entonces, con esto, muchísimas gracias y pues espero que hayan disfrutado esta mesa y les invito a que sigan viendo las demás. Buenas tardes.